Buenos días, hermanos. Hace unos días atrás tuve la oportunidad de conversar con una persona que de alguna manera la vida le había cambiado y su entorno como tal familiar se había visto bastante golpeado. Lo interesante del caso es que esta persona había perdido, ¿verdad?, su razón de vivir y su esperanza. Me llamó la atención que ella fue y trajo un libro de fotos y empezó entonces a pasarlas y se detuvo en una específicamente donde había un gran banquete, donde había una reunión familiar grande y donde ella decía que esta foto como tal, lo que le decía a ella era que estaba en ese momento preciso, eran los mejores días de su vida. Pero lo interesante del caso es que el rey David, en el pasaje que vamos a estar meditando el día de hoy, está en una situación complicada también. En el Salmo 63, le invito a que usted pueda buscar su Biblia y pueda leerlo por completo. Pero en el Salmo 63 los historiadores lo sitúan al rey David siendo perseguido por su propia familia y él tiene que retirarse de su palacio donde estaba al desierto de Judá. Y él lo describe como un lugar de tierra seca, lo describe como un lugar árido y sin agua. Eso lo podemos encontrar en el Salmo 63, en el verso 1, la segunda parte del verso. Dice, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Así se sentía él, en esa situación estaba. Pensando en esto y en lo que le conté de esta persona, me vino a la mente aquellos momentos como cristianos que vamos a tener oportunidad de incorporarnos en un desierto donde vamos a tener situaciones difíciles en la vida, complicadas, que nos llevan a lugares donde la tierra es seca, es árida y no tiene vida. Pareciera que todo está complicado. Algunas cosas también que yo puedo ver son esas noches largas, esas noches atenuantes, esas noches complicadas que de alguna manera em, el salmista estaba viviendo. Por ejemplo, el verso 6, Salmo 63, verso 6, dice, cuando me acuerde de ti en mi lecho. Es decir, cuando voy a la cama, cuando estoy acostado, cuando no puedo conciliar el sueño, cuando me está costando esta situación. Dice, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, esas noches largas, complicadas. El salmista dice, cuando estoy meditando en usted. Pero una persona con una situación como esta, a mí me llama la atención que escribe lo siguiente. Dice el verso 5, como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Qué interesante, porque el meollo y la grosura lo que viene a hablar es de un gran festín, de una fiesta, de un lugar en donde él, de alguna manera, está satisfecho por la comida que hay en ese lugar. Así está comparando la relación que él tiene con Dios. Dice, así en ese festín, así en esa situación, mi alma está completamente saciada. Dice, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Pero como una persona en un lugar árido, en un lugar seco, puede decir algo como esto también, porque has sido mi socorro. Mm. Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Pareciera que hay algo confuso en todo esto. En tierra árida y seca, escribe aún más el verso 8 y dice, está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Uf. Pareciera que en el álbum de fotos del rey David se detuvo en un desierto y este eran sus mejores días, espiritualmente hablando. Este era el momento cúspide de su vida donde él de alguna manera se refugia en el Señor, él es su socorro, él se sostiene por la diestra, Dios lo sostiene de su diestra. Y creo yo, hermanos, que la receta a esto, para cuando usted y yo nos encontremos en una encrucijada como esta, la respuesta está en el verso 1 del Salmo 63, que él escribe la siguiente, Dios mío, eres tú. De madrugada te alabaré. En esas noches donde no hay consuelo, en esas noches donde no hay sueño, donde la cosa se complica, en esa madrugada te buscaré. Mi alma, dice, tiene sed de ti. Y es tanta la sed que ha hecho que su mismo cuerpo, su necesidad,
La necesidad que usted pueda tener en ese momento es totalmente aplacada por la presencia de Dios. Mi carne te anhela, es decir, sus necesidades, el hambre que podía tener en tierra árida y seca el rey David, su situación no podía ser mayor a la necesidad que él tenía de conectarse con Dios todos los días. ¿Para qué? ¿Cuál es la intención de poder hacer esto? De agarrar nuestra carne y someterla al Señor. Pues la respuesta está en el verso 2 del Salmo 63. Dice, para ver tu poder y tu gloria, para palparlo, para verlo en esta situación, para sentirlo, así como te he mirado en el santuario. Es decir, en la situación en la que él por mucho tiempo estuvo, pudo ver al Señor en el santuario, pudo ver al Señor que su presencia estaba en ese lugar, pudo ver cómo Dios le conducía. Y ahora aún más en el desierto en el que se encontraba, en un lugar seco, árido y donde no hay agua. Hermanos, yo le invito a usted a que pueda leer el Salmo completo. Y en la situación en la que usted se encuentre, si está en un desierto o no, pueda usted, como el rey David, llegar y decir, estoy viviendo los mejores días de mi vida espiritualmente, buscando a Dios, anhelando a Dios, sosteniéndome con el Señor. Hermano, que Dios le bendiga, que tenga un buen día.